Muy bien, seguimos por CX30 Radio Nacional, 11:30 M por aire, radionacional.com.uy por internet. Estamos también en Facebook, en donde estamos es el nombre de nuestra cuenta, por Twitter, @ en donde estamos, Instagram, en donde estamos, Uru, y nuestro canal YouTube, que es un canal en el cual subimos todo este material una vez editado, columna por columna. Parece que fuéramos un templo griego, ¿no? Estamos llenos de columnas. Pero también estamos llenos de columnistas que son los que sostienen esas columnas y a quienes agradecemos infinitamente por la calidad precisamente de esa, vamos a decirlo en términos contemporáneos, de esa sustentabilidad de contenido periodístico, y tiene que ver precisamente con la calidad de cada uno de ellos. En este caso, es uno de nuestros ya amigos en el programa, como lo es el diputado Conrado Rodríguez. Bienvenido, Conrado, ¿cómo te va? Buen día, Rubén. Muchísimas gracias por esa presentación y obviamente siempre por la calificación de amigo de la casa, cosa que realmente me llena de orgullo. Así que con muchísimo gusto, como todos los viernes, estamos contigo y con toda la audiencia. Muchas gracias, Conrado. Qué lindo es, viste, cuando uno va a tal lado, un restaurante, yo qué sé, un bar, un club deportivo y ya te tratan como el amigo de la casa, es algo muy agradable y honra, ¿no? Totalmente, Sí, totalmente, sí. totalmente. La verdad que siempre nos tratás de excelente manera y nosotros nos sentimos muy cómodos en tu programa de poder aportar. Así que más que los pilares, el edificio está robustecido, está fuerte. Así que más allá de algunos columnistas, el edificio se mantiene siempre creciendo. Así que muchas felicitaciones en ese sentido. Gracias, Conrado. ¿Y el edificio de la coalición está bien? ¿También está fuerte? ¿Está bien sostenido? Bueno, a ver, viste que en las últimas horas, últimos días, tuvimos un episodio que a nuestro juicio no es un episodio feliz, que le hace daño a la coalición, que tiene que ver con esta, esta aprobación de un proyecto de ley de Cabildo Abierto, que justamente en diciembre del año pasado, yo creo que fue por estas fechas, si mal no recuerdo, debe haber sido también por el 15 o 16 de diciembre, Cabildo Abierto arremetió en la comisión respectiva de ganadería para poder aprobar un proyecto de ley que tenía que ver con la limitación de los suelos dedicados a la forestación. En aquella oportunidad, en diciembre del año pasado, nosotros hablamos en la Cámara de Representantes. Lo que dijimos es que una política de Estado que había llevado más de 30 años, 34 años o 33 en aquel momento, para ser más exactos, desde el año 87, una política de Estado que había recogido un amplio consenso político de poder desarrollar una actividad que no estaba desarrollada en el Uruguay, como es la actividad forestal, que se hizo a través de una ley que le dio determinados incentivos a los productores de este tipo de actividad para que pudieran plantar, para que pudieran obtener determinados beneficios fiscales, para tener justamente ese incentivo. Y con el correr del tiempo, esa política de Estado lo que aparejó fue justamente el crecimiento del país a partir de la industrialización de todo lo derivado a la forestación, sobre todo en el tema de la producción de celulosa, que como ustedes saben bien, a partir de la presidencia del presidente Jorge Valle, allí se dio un acuerdo con Finlandia, primero un acuerdo de protección de inversiones, luego vino la empresa finlandesa Botnia, allí se instaló sobre el departamento de Río Negro, y ahí hubo todo un desarrollo que justamente es uno de los eslabones de esa política de Estado. Después provocó de que otros emprendimientos como el de Montes de Plata y ahora UPM o UPM2 pudiera seguir creciendo en el Uruguay y permitiendo de que el producto del Uruguay siguiera creciendo, dando una cantidad de empleo muy importante, empleo que no existía, dando calidad de vida para muchas personas que viven en esas zonas del país donde están trabajando. Entonces, todo eso provocó cosas muy importantes para el Uruguay. Bueno, todo eso fue fruto justamente de una política de Estado y un consenso político que fue llevado adelante por todos los partidos políticos, porque no solamente el Partido Colorado fue quien
bueno, comenzó con esta política, sino que luego el Frente Amplio, cuando fue gobierno, la mantuvo. Y esa es la realidad. Bueno, Y nos la encontramos, desarrolló incluso, ¿no? La la desarrolló, desarrolló. bueno, incluso con la firma del contrato de UPM-2, que fue un contrato muy controvertido, que nosotros también controvertimos y criticamos por su opacidad, porque no fue establecido ante la opinión pública en tiempo y forma, por una cantidad de cláusulas que el propio Parlamento Nacional no estaba enterado. Bueno, pero más allá de eso, lo que quedó en relevancia es que sí que hubo una política de Estado. Y lo que viene a hacer este proyecto de ley de Cabildo justamente es ir en contra de esa política de Estado. ¿Por qué? Porque lo que tiende es a limitar la cantidad de áreas que pueden ser forestadas. En este caso, solamente podrían ser forestadas aquellas que están dentro de lo que es la prioridad forestal, las tierras de prioridad forestal, que en aquel momento se habían determinado justamente para recibir determinados beneficios fiscales. O sea, si se plantaban en esos lugares, se recibían determinados beneficios fiscales. Después esos beneficios Porque fiscales se perdieron. tiene que ver con tierras que no son muy cultivables, que tienen poca espesura incluso, ¿no? Suben el Exacto. humus. O sea, son los terrenos más pedregosos, ¿no? No olvidemos Lo que más nuestro territorio es basáltico, entonces hay exacto. una extensión territorial que no es muy apropiada para el cultivo y la crianza de ganado. Pero quiero Es, detenerme en este punto, porque tú planteas acá cosas que empiezan a mostrar contradicciones. Por un lado, en el Frente Amplio, por un lado, también quizá en Cabildo Abierto, que es, bueno, suscriben este proyecto de ley de Cabildo Abierto nada más y nada menos que la bancada del Frente Amplio, quien sí, desarrolló este proyecto, quien lo multiplicó, pero que además tuvo un gobierno que hizo ese contrato muy discutible, muy polémico, a espaldas de la ciudadanía. Es decir, no cumplió con una premisa republicana que es la transparencia, la publicidad de los actos públicos, sobre todo cuando compromete los dineros de toda la nación. es así, Eso es es así, así. es un hecho muy Bueno, pero delicado, ¿no? quedaron en relevancia creo que dos cosas. Mm. Eh, Lamentablemente, Cabildo en la Cámara de Senadores nuevamente arremetió para que este proyecto de ley se aprobara antes de fin de año, que yo creo que realmente, vuelvo a decir, contraría una política de Estado que necesita un consenso mucho más amplio que el de dos partidos políticos, y también, a mi juicio, es muy inoportuno, porque Me, fíjense que me, estamos en me, me sala. dejás, Corrado, disculpa, ¿me dejás puntualizar las dos contradicciones de Cabildo Abierto? Porque dije la de Sí, Frente Amplio. La de Frente Amplio quedó claro, ¿no? ¿Cuáles son las contradicciones de Cabildo Abierto? Por un lado, lo que tú decís. Si acá se desarrolló una política de Estado que tiene que ver con un acuerdo desde el periodo de Jorge Valle, que es suscribir un tratado de protección a las inversiones, de protección y estímulo a las inversiones, además no solo con la empresa, sino con Finlandia también. Y eso sienta un precedente. Eso lo dijo el presidente de la República ayer. sí. Si esto se cambiara, se rompería con ese, digamos, con ese compromiso que Uruguay asume de la protección a las inversiones. Pero voy al otro punto que contradice algo muy importante, contradice nada más y nada menos que ese tema, pero contradice lo que es la libertad en la economía de mercado. Porque si vos empezás a limitar áreas, en este caso, que hasta puede ser lícito pensar que se puedan limitar áreas a la producción, sentás un precedente de limitar al propietario, a la propiedad privada, a quien quiera invertir lo que le parezca que es lo mejor para él. ¿Cuántos terrenos hay que de pronto hay propietarios que dicen, mirá, yo acá cultivo, engordo el ganado, pero esta parte no me sirve tanto para esto y capaz que planto un montón de eucaliptus y por ahí tengo pingües ganancias y me sirve para solventar otros gastos? Es decir, Bueno, ¿por qué pero estar estableciendo un antecedente legal que limite? por eso justamente vulnera esos principios que tú decís, el principio de la propiedad, el principio también de la libertad al trabajo, porque en definitiva, dentro de un predio, que el propio productor no pueda establecer qué es lo que a él le conviene producir, es una afectación también a su libertad de trabajo. Y yo decía que era poco oportuno porque estamos en la antesala del reinicio o el relanzamiento de la campaña por la defensa de la LUC, y cuando más unida se tiene que mostrar la coalición defendiendo un instrumento en el cual todos estamos convencidos, bueno, se dan estos episodios que lamentablemente erosionan esa imagen de unidad que se tiene que dar. Nosotros creemos realmente que era inoportuno, e incluso este apresuramiento por intentar aprobarlo antes de fin de año no le termina haciendo bien a la coalición. Y obviamente el Frente Amplio aprovechó la volada
para meter una cuña dentro del oficialismo, de intentar dividir al oficialismo, apoyando este proyecto de ley, si bien es muy claro que el propio Frente Amplio no está tan convencido de este proyecto de ley. De hecho, también lo ha dicho el contador Astori, que no lo convence el proyecto de ley aprobado. Bueno, la votación del Frente Amplio fue justamente por una conveniencia política, por una estrategia política. Pero volviendo a las limitaciones, se limita dónde se puede plantar, no se puede superar el 10% del área cultivable, digamos, del Uruguay, no puede superar ese límite, la producción forestal. También hay una limitación dentro de cada predio. Entonces, esto significa claramente una vulneración de la seguridad jurídica que tanto se jacta el Uruguay a nivel internacional, de la importancia de tener ese valor, de mantener la seguridad jurídica y permitir de que aquellos que nos observan digan, bueno, vamos a invertir en el Uruguay porque justamente en Uruguay hay seguridad jurídica. Pero más allá de esto, creo que se manejaron algunos argumentos que poco tienen que ver con la discusión y nuevamente van contra algunas cosas que el Uruguay ya había superado. Por ejemplo, cuando el senador Manini habla en contra de las zonas francas o de la ley de inversiones o de determinados tratamientos que favorecen a determinados emprendimientos, creo que termina yendo contra una propia historia del Uruguay de las últimas décadas, donde aprendimos que por ser un país chico, tomador de precios y con muy poco mercado interno, que para poder favorecer la producción no tradicional, tenemos que dar algunos incentivos, porque si no, a nadie le interesaría venir a invertir al Uruguay. Claro. Entonces, y eso lo que ha provocado ha sido justamente crecimiento de la economía, y eso ha irrigado en la economía toda. Y no también, es... Conrado, ese tema que tú decís, ¿no? Que este país con un mercado chico que comprobó que tiene que tener esas zonas de ese mercado exportador, esa zona franca, para generar incentivos a los inversores. Y que Cabildo Abierto se muestra contrario a eso, con total derecho, ¿no? Tienen todo el derecho de pensar distinto, estamos en democracia, obviamente. Pero a su vez también, bueno, esto de la limitación de áreas, que también contradice el tratado y el compromiso de la protección a las inversiones. Pero, y por otro lado, también uno dice, ¿y por qué ahora? ¿Por qué justo ahora, en este momento donde parecería que toda la coalición, todo el gobierno tiene que estar abocado al unísono en defender el instrumento que por excelencia nos garantiza un caminar, por lo menos es una etapa incipiente, una primera etapa para caminar hacia un Estado más republicano, más democrático, con más libertades, con un Estado que esté más presente? Porque a su vez es un Estado que lo sabemos todos, tengo muchas cosas para decir con testimonio, que está fallando, haciendo algo por todos lados. La seguridad pública sigue fallando mal. Es decir, está complicado porque es un Estado que viene estropeado, lo estropearon por años. Entonces, justo ahora, ¿no? Discutir algo tan grande que tendría que estar toda la coalición unida en defender eso, se mete en estos temas. Bueno, es difícil saber el por qué, ¿no? Y justo ahora que se haya arremetido en el Senado para aprobar esto, yo creo que lo que le terminó pesando a Cabildo fue que ellos sabían ya desde el año pasado que el Poder Ejecutivo, desde antes de la aprobación en Cámara de Diputados, el Poder Ejecutivo estaba estudiando una reglamentación, un decreto que reglamentara más la actividad. Y bueno, quisieron apurarse a aprobar el proyecto de ley antes de que la reglamentación saliera. Finalmente, ahora en el Senado salió de forma simultánea prácticamente el decreto del Poder Ejecutivo y la aprobación en el Senado. Pero volviendo a la raíz del problema, creo realmente que no es algo bueno, primero limitar los derechos de producción, los derechos de la libertad de propiedad y la libertad de trabajo, la libertad económica que está también establecida en la Constitución de la República. La libertad económica que está ligada indisolublemente a la libertad de emprendimiento, libre emprendimiento. El propietario sabe cómo tiene que emprender, sabe lo que lo va a favorecer, lo que lo va a perjudicar.
se va a Sí, sí. asesorar y Y, tiene la y total, hasta sagrada libertad, te diría, de emprender lo que le parece que es lo mejor para él dentro de su propiedad. sin duda. Y también provoca de que aquellos que ya hicieron su inversión dentro de su predio, y que ahora se ven limitados, incluso seguramente ya han excedido a la limitación establecida en este proyecto de ley, bueno, que el Estado uruguayo pueda llegar a tener muchos problemas, ¿no? Muchos reclamos judiciales, Claro. y posiblemente Uruguay pierda esos reclamos judiciales. Por lo tanto, yo creo que el presidente de la República hace bien en vetar este proyecto de ley. Lo hizo avisando en tiempo oportuno. Durante todo este año el presidente ya había avisado que él iba a vetar la ley. Lo hizo con una fundamentación, a mi juicio, muy ajustada a derecho, con toda una explicación justamente que por razones de juridicidad, razones de conveniencia, y también de mérito, es que termina vetando este proyecto de ley. Y el veto o la observación del Poder Ejecutivo lo que provoca es que el proyecto vuelva a la Asamblea General, para que sea discutido y finalmente se vea si están los votos para levantar el veto o para conservar las observaciones del Poder Ejecutivo. Para poder levantar el veto se necesitan 3/5 de la Asamblea General. Eh, digamos, la unión o la votación de Cabildo Abierto con el Frente Amplio no llega a la cantidad de votos necesarios para levantar el veto del Poder Ejecutivo. Nosotros estamos convencidos de que esta política instaurada en el año 87, en el primer gobierno del doctor Sanguinetti, ha sido una muy buena política para el Uruguay. No nos cerramos a la posibilidad de algunos ajustes. Esto se ha hecho a lo largo del tiempo. No es que la ley del año 87 no se ha ido modificando, sino que han habido aspectos que se han ido modificando, pero esto tiene que, vuelvo a decir, tiene que ser una verdadera política de Estado, tiene que haber un consenso muy grande en todo el sistema político, porque hay algunas cuestiones que si se vulneran, si se tocan, puede generar grandes problemáticas como la que acabamos de reseñar Sí, sí. perfectamente. Aquellos que tienen predios y tienen sus áreas forestadas, pueden reclamar en vía judicial, y cosa que nos puede aparejar complicaciones enormes para nuestro país. Así que esta es la cuestión. Nosotros entendemos de que el presidente de la República está haciendo lo que él ya había anunciado y está haciendo lo que debe de hacer, que es vetar este proyecto de ley. Esperemos de que esta situación no apareje más ruidos, digamos, en la interna de la coalición, que los que se dieron justamente con este proyecto. Yo espero que no, yo creo que no va a ser así. Te paso una noticia, Conrado. Yo creo que no, mira, acá quiero una lanza, inclusive por Cabildo Abierto. Mira, hoy escuchaba a quien va a estar con nosotros dentro de un rato y a quien públicamente le agradezco su amabilidad, el doctor Eduardo Luz, diputado por Cabildo Abierto, quien, bueno, hoy manifestó que también el gobierno ahora está aplicando nuevos controles con el Ministerio de Ambiente, que se va a establecer un control estricto de todas esas áreas forestales, que hay cambios, y que ellos lo que van a hacer es monitorear muy de cerca todo ello, y les parece Eso, muy bien. O sea, no lo tomaron tampoco a mal. Inclusive manifestó que, bueno, está dentro del libre ejercicio democrático. El presidente también manifestó que estaba en todo su derecho, Cabildo Abierto, y en el fondo, quizá no sea el momento oportuno, pero en la sustancia quizás sea un elemento fortalecedor de la coalición en cuanto a que están aprendiendo a convivir democráticamente. Todos tienen derecho a pensar de distinta manera, pero a su vez, en esa distinta manera de pensar, está bueno hacerle ver al otro los perjuicios que puedan ocurrir si acaso en este caso se desmontara una política ya de Estado, compromisos contraídos hace mucho tiempo con mega empresas internacionales, con países incluso, y además sentaría un mal precedente de ese Uruguay tan estable, ¿no? Tan protector de las inversiones, de los capitales, que da tanta seguridad jurídica. Bueno, si se empieza a generar un clima de inestabilidad, evidentemente no juega nada bien para el país. Y bueno, otra cosa que pienso es también cuánta población que se puede ver afectada en un plano de incertidumbre si esto prosperara, por cuántos inversores, cuánta gente que invirtió en esto. a ver, yo me alegro de esta posición del diputado de Luz, lo que significa también un cambio de postura con respecto a la aprobación en Cámara de Diputados. Pues yo recuerdo muy bien las cosas que se dijeron allí en Cámara de Diputados, así que digo, me alegra mucho este cambio de posición.
También lo que creo es que hay algunos argumentos que no son sostenibles, ¿no? Argumentos que tienen que ver con que si se aprobara este proyecto de ley, haríamos de que la gente se pudiera radicar en el campo, una cosa que no tiene nada que ver con esto, ¿no? Porque en definitiva, si el productor no puede producir, no puede plantar árboles, ¿no? Para la industria forestal, lo hará en otra actividad y no necesariamente va a contratar más gente para que esté dentro de su predio, y no necesariamente la gente puede acceder a esa tierra que ya tiene un dueño, ¿no? Claro. Entonces, por eso digo que se han utilizado argumentos que poco tienen que ver con esta discusión. Se habla de vuelta del tema de los subsidios. Los subsidios prácticamente ya no existen en esta materia. Antes sí, porque fue justamente una promoción que se hizo por parte de la ley del año 87 para generar un estímulo para que la actividad se desarrollara, porque si no, no se desarrollaba. Pero si hablamos de subsidios, hay otras situaciones en las cuales también la sociedad por entero está subsidiando. A Colonos, por ejemplo. Bueno, por eso iba a decir lo de colonización, se termina subsidiando una actividad, digamos, para que se puedan establecer en el medio rural las personas y que puedan producir allí, pero creo que a Cabildo yo no le he escuchado criticar esos subsidios que da el Estado y que da la gente, la sociedad toda, comprando miles y miles de hectáreas para dársela a colonos para que las puedan producir, cobrándole una renta realmente muy baja, ¿no? Inclusive muchas veces mucho más baja que un alquiler de una finca en Montevideo, ¿no? Y en un barrio a lo mejor no tan central en la capital. Entonces, creo que si con todo vamos eso, incluso con todo ese subsidio, incluso hay morosos, ¿no? Cantidad de morosos, colonos también. Bueno, por eso digo, si se van a utilizar argumentos que no tienen que ver con esta discusión, me parece que, bueno, en todo caso, te tendría que utilizar todas las situaciones que ameritan subsidios por parte de la sociedad y por parte del Estado, ¿no? Lo que pasa, esto corre por mi cuenta, hasta que los uruguayos no nos saquemos de la cabeza la idea de subsidio, no vamos a avanzar como país. Si no se entiende la dinámica de la economía, que es dinámica del mercado, que el que viene a comprar tierras y a producir tiene que tener un capital inicial y es un capital privado que arriesga, es un capital propio, que ese capital lo va a planificar, lo va a desarrollar, lo va a diseñar. Ahora, si partimos queremos desmontar eso y poner después gente que hay que subsidiarla y no parten de un gran capital inicial y que es el Estado, bueno, empezamos a mezclar un poco la teoría esa más socialista de la economía planificada, del Estado que subsidia, tenemos esa cosa mezclada, ¿no? Otro tema hay otro óbice que tuvo el gobierno y que provino de Cabildo Abierto, y creo que también de usted, del Partido Colorado, cuando el presidente planteó, che, liberémoslo, la importación de combustible, ya está, y es más, pienso yo, ¿y por qué no también abrir a un mercado desmonopolizador de la refinería de acá y que venga como pasó con Antel y la Telefónica, que venga una empresa privada con una refinería moderna y nos dé mejor calidad de combustible? Y a su vez eso inmediatamente entra a la baja el precio de los consumidores. Lo estamos viendo con los celulares, Conrado. Ya hay planes muy económicos porque saben que se viene la aplicación de la libre portabilidad numérica y ya tenés planes que vos decís, hace 2 años a mí no me ofrecían un plan tan completo por 200, 300 pesos por mes. Todo eso tiene que ver con el mercado. Pero con respecto a eso, Rubén, yo lo que te digo es lo siguiente. La posición del Partido Colorado con respecto a la libre importación de combustibles no fue por un tema ideológico o un tema dogmático, sino que lo que nosotros dijimos en la discusión de la ley urgente de consideración es que no teníamos todos los elementos a la vista y en estudio como para poder tomar una definición en ese sentido, y una definición de forma tan apresurada. ¿Por qué? Porque los artículos que venían del Poder Ejecutivo lisa y llanamente derogaban el monopolio que tenían acá, permitía la libre importación de un día para el otro. Nosotros lo que dijimos, bueno, primero hagamos los estudios correspondientes a ver si esa es la situación que le sirve al Uruguay. Claro. Si los expertos dicen que sí, que le sirve al Uruguay, nosotros no tenemos ningún inconveniente. No hay aquí un tema ideológico por el cual se deba mantener el monopolio. Lo que también dijimos es que, según lo que nos advertían nuestros asesores,
de que la liberación de un día para el otro lo que iba a aparejar era pérdidas cuantiosas para ANCAP que las tenía que pagar la sociedad toda. Entonces, ¿la sociedad estaba preparada para pagar todas esas pérdidas de un momento al otro? Ese era el tema que estuvo en cuestión. Y otro argumento que corre a favor de ustedes, es que, ¿por qué plantear solo la libre importación? Porque también quedamos expuestos en cuanto a soberanía energética. Entonces, ¿no será mejor un estudio serio, es decir, no solo libre importación, sino que combinarla con que se instalen acá capitales privados que sean empresas privadas de refinería? Te tengo que dejar, Conrado, ya. Lo que pasa, Rubén, que ahí, bueno, entraste en un tema complicado. Pero es el tema. ¿Le sirve venir a poner una refinería en el Uruguay? O le sirve más la libre importación ya del crudo refinado? Sí. Y en todo caso, invertir en lugares para poder almacenar. Entonces ahí también hay una discusión. Uruguay hizo una inversión muy grande en la refinación, en la refinería, y todo ese dinero, obviamente, se viene amortizando con el tiempo. Entonces, la pregunta es, ¿estamos dispuestos a perder mucho dinero que la sociedad tiene que poner por otra vía? Esa es la discusión. Nosotros estamos de acuerdo con intentar bajar los combustibles, ese es el objetivo. Por eso, vuelvo a decir, aquí no hay un dogma. Si los expertos terminan definiendo de que la libre importación es el camino, en lo personal yo no tengo ningún inconveniente. Quedó claro, Conrado. Muchísimas gracias una vez más por esta participación. Interesante conversación, ¿viste? Tocamos un poquito de todo, pero que hace precisamente la vida del país. Bueno, ¿no? Todos los temas de actualidad y son temas que ameritan un análisis. Sí, sin duda. Por eso está muy bien puesto el título de tu columna. Actualidades parlamentarias, me parece que quedó. Es un clásico ya del programa. Gracias, Conrado. Muy buen fin de semana. Nos vemos el viernes que viene, Dios mediante. Hola, audiencia. Gracias. El diputado Conrado Rodríguez, por el Partido Colorado, que ayer estuvo de fiesta, además de fin de año, pero no me dio tiempo de comentarle. Vamos rápidamente a una pausa, Damián, y recibimos al doctor Eduardo Luz.